¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. México y Estados Unidos dan a conocer la ruta para iniciar la renegociación del Telecán. Yo creo que, como dijo el secretario Videgaray, las renegociaciones comenzarán a mediados de junio. El canciller Videgaray expresó a Estados Unidos la preocupación de México por las nuevas medidas migratorias de Trump. Por la posible política de separación de las familias, de separar a los niños de sus padres. El presidente Peña Nieto encabeza los compromisos con el sector vivienda. Un juez federal le negó la prisión domiciliaria a Elbester Gordillo. En el mundo, destituyen a la presidenta de Corea del Sur por actos ilegales de su asistente personal. Y en deportes, México tropieza con Italia en el arranque del Clásico Mundial de Béisbol y compromete su calificación a la siguiente ronda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. Esta mañana, en conferencia conjunta en Washington, en el Distrito de Columbia, los secretarios de Economía y de Comercio de México y de los Estados Unidos, respectivamente, este tiene imágenes, dieron a conocer la hoja de ruta para iniciar la renegociación del TLC de América del Norte. Yo creo que, como dijo el secretario Videgaray, las renegociaciones comenzarán a mediados de junio. Con suerte, en las siguientes 2 semanas vamos a emitir la carta de 90 días, lo que desencadena los inicios del proceso formal. En este sentido, Ildefonso Guajardo recordó que el Telecán es un acuerdo firmado por 3 partes. Hace unas semanas visitamos Canadá y coincidimos en que el NAFTA es un acuerdo trilateral y tendría mucho sentido tener una plática trilateral. Por su parte, Wilbur Ross habló del arancel que Trump pretende imponer a las importaciones y sobre cuáles son las partes del tratado que quiere cambiar su país. Sobre este arancel la decisión no se ha tomado, pero es muy probable que sea un gran componente del proyecto de ley de impuestos. Hay algunas secciones que no dieron los resultados que se esperaban. En más información, el canciller Luis Videgaray se reunió este jueves con asesores del presidente Trump. El canciller Luis Videgaray se reunió en Washington con el asesor de Seguridad Nacional Herbert Raymond, con el asesor senior del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y con el director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Gary Cohn. Manifestó al gobierno de Estados Unidos su preocupación por la posible separación de familias mexicanas. Algo que están estudiando la posibilidad de hacerlo, que no es una decisión tomada, y de ahí la pertinencia, lo importante de expresar con toda claridad y al más alto nivel la grave preocupación del gobierno mexicano por la posible política de separación de las familias, de separar a los niños de sus padres. Respecto a la intención de Estados Unidos de deportar a México a personas de otras nacionalidades, fue enfático al señalar que las decisiones de quién entra a nuestro país las toma México y solamente México. Y así lo hemos expresado con claridad directamente al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Interior, y hoy lo hemos reiterado de manera clara al equipo de la Casa Blanca. El canciller subrayó que no obstante hay diferencias con el gobierno de Estados Unidos, México seguirá trabajando por la ruta del diálogo y el respeto mutuo. Seguiremos con un trabajo constructivo, tenemos una comunicación cercana y cotidiana con el gobierno de los Estados Unidos. Muestran que esta es una relación que tiene una gran dinámica, una relación de un contacto muy cercano y una relación de trabajo constructivo. Confió en que las negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte comenzarán en junio o julio y no a finales de año como lo pronosticó el gobierno estadounidense. Con información de México al Día. En otros asuntos, José Calzada Rovirosa, titular de la saga ARPA, aseguró que México llega con confianza y fortaleza a la renegociación del Telecán en materia agroalimentaria. Informó que México le vende a Estados Unidos 1.500 millones de pesos diarios en alimentos y que el 78% de nuestras exportaciones van a ese país, pero ya se trabaja en la diversificación de este mercado.
Hoy tenemos un superávit comercial con los Estados Unidos en el campo agroalimentario de aproximadamente 6,000 millones de dólares. No solamente debemos de llegar con confianza, debemos de llegar con alternativas de compra y de venta, y es precisamente lo que estamos haciendo. En esta oportunidad, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, hizo un llamado al gobierno para que este sector no se convierta en moneda de cambio en el acuerdo comercial. Invitó al sector privado a emplear a los mexicanos que sean repatriados de Estados Unidos. Que cada sector vele por sus intereses, el campo mexicano está creciendo, está promoviéndose, pero no queremos ser sujetos a cambio. Las declaraciones se dieron luego de una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial de la que abordaron temas relacionados con el reforzamiento de las ganas productivas, el valor agregado en el campo y el ataque a la pobreza extrema, entre otros asuntos. Y en entrevista con México al Día, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, me refiero a Mario Di Constanzo, explicó en qué consiste la guía Más vale estar preparado, que está enfocado a los migrantes mexicanos que viven en la Unión Americana. Tiene por objeto informar a los migrantes, a los mexicanos en el exterior, pues las medidas que deben de ir adoptando y las opciones que tienen en todo caso para proteger su patrimonio. El funcionario destacó que lo importante es orientar a nuestros connacionales que viven en Estados Unidos para que no pierdan sus casas, ya que hay 2 millones de viviendas propiedad de mexicanos que viven en ese país, por lo que la CONDUCEF puso a disposición una línea de atención para las personas que requieran apoyo. Y ahí está en la pantalla, 1-85-52-19-3773. Tenemos una alada que va a estar funcionando a partir del día 15 de marzo, y si no mal recuerdo es el será el 1-85-52-19-3773. Por esta alada estaremos recibiendo directamente en la CONDUCEF llamadas de cualquier parte de los Estados Unidos para contestar estas dudas. Y el presidente de la República se encuentra en Tecámac, le hablo del Estado de México, y se encuentra encabezando los compromisos del sector vivienda. Y ahí se encuentra mi compañero Gustavo Castillo, que le tiene a usted el reporte. Adelante, Gustavo, con tu reporte. ¿Cómo estás, Enrique? Amigos de México al Día, precisamente en Tecámac, Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el evento titulado Compromisos del Sector Vivienda, Acuerdo para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Enrique, ante 12,000 personas aproximadamente, muchas de ellas mujeres beneficiarias del programa Prospera, el presidente Peña Nieto dio a conocer una renovada estrategia para favorecer con créditos para adquirir vivienda a las familias que ganan entre 1 a 2.6 salarios mínimos. Además, el presidente informó que ahora el Infonavit aumentará en casi 70% el monto del crédito al que puedan tener acceso los trabajadores que cotizan a este instituto. En este sentido, Enrique Rosario Robles, titular de la SEDATU, señaló que de esta manera el crédito pasará de 800,000 pesos a más de 1,700,000 pesos aproximadamente. El presidente recordó que hace 45 años nació el Infonavit y reconoció la labor de quien fuera su primer director general, Jesús Silva Herzog, quien falleció esta semana. El presidente aseguró que su administración es la que más créditos para vivienda ha otorgado en esos 45 años de vida, ya que de los 9.4 millones que ha dado en su historia, 1 de cada 4 los ha entregado su gobierno. El presidente también habló de otros logros en esta materia, indicó que hoy 2.1 millones de viviendas tienen drenaje, 1.3 millones de hogares ya tienen al menos 2 cuartos o recámaras y 1.1 millón de hogares tienen acceso al agua, servicios, Enrique, que antes no tenían. El presidente criticó a aquellos que tienen amnesia o falta de memoria y no ven los logros de su administración, y habló de otras materias como en salud, donde en sus 4 años y 2 meses de gobierno se han afiliado a casi 7 millones de jóvenes a los servicios médicos del Seguro Social, ampliado el padrón del Seguro Popular, el acceso a la alimentación con más de 6,000 comedores y donde se alimentan diariamente 1 millón de personas. Con este evento, Enrique, el presidente, inauguró el Auditorio Metropolitano, que tiene capacidad de cerca de 12,000 personas y que hoy lucía lleno. Por último, el presidente dijo que sí, vivimos un mundo de enorme incertidumbre, pero esto demanda a nuestro país unidad nacional para hacerle frente a los retos nacionales. Echa el reporte, Enrique. Bueno, pues buenos números, ¿no? Buenos números los que da el presidente. Hace poco hablábamos del empleo, ¿no? Hoy estamos hablando de este otro tema que tiene que ver con los créditos y pues me parecía interesante pues reconocer que ahora se presta más
que nunca en la historia para este tipo de posibilidades de hacerse una casa, Gustavo. Así es, Enrique, la secretaria, la titular de la SEDATU, hablaba de que al principio de esta administración el Infonavit prestaba hasta 400,000 pesos. En la primera etapa se subió el crédito a 800,000 y hoy se está anunciando que este crédito podría llegar hasta 1,700,000 pesos. Esto es para la gente que tiene más de 2.6 salarios mínimos. Y el anuncio también importante que hace el presidente, sobre todo a los beneficiarios del programa Prospera y sobre todo a quienes ganan entre 1 y 2 puntos salarios mínimos, el Infonavit ya va a poder darles crédito para adquirir una vivienda. Es una buena noticia, y en los otros créditos pues el 400% se ha elevado. Gracias por el reporte, Gustavo, y por la oportunidad. Buenas tardes. Un abrazo para ti. Hacemos una pausa. Al volver, un juez federal niega la prisión domiciliaria del Bester Gordillo. Los detalles en un momento, no se vaya. Un día como hoy, pero de 1535, Fray Tomás de Berlanga descubrió las Islas Galápagos, ubicadas en el Océano Pacífico. Están conformadas por 13 islas grandes y 215 islotes de tamaño pequeño. Las Galápagos son conocidas por sus numerosas especies endémicas y por los estudios de Charles Darwin que le llevaron a establecer su teoría de la evolución por la selección natural. Las islas son hábitat de especies como tortugas marinas, delfines, tiburones, ballenas, arrecifes de coral, fragatas, iguanas, lagartos, cormoranes, albatros, leones marinos y pingüinos. En 1978, la UNESCO las declaró Patrimonio de la Humanidad. Y en otros asuntos, la Procuraduría General de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inválidos 39 artículos de la Constitución de la Ciudad de México por invadir facultades de los poderes ejecutivo y legislativo. Mire, esta petición está en trámite, por lo que todavía no se ha designado al ministro que se hará cargo de elaborar el proyecto. Algunos de sus artículos impugnados se relacionan con la integración de la Asamblea Legislativa, con las facultades que tendrá el Congreso Capitalino para legislar en temas de procuración de justicia y con la creación del sistema de sanciones para funcionarios que violen la norma. Hablando de estos temas, un magistrado federal rechazó conceder a Bester Gordillo la prisión domiciliaria. El titular del primer Tribunal Unitario Penal, Luis Pérez de la Fuente, consideró por segunda ocasión que no es procedente otorgarle ese beneficio a la exlideresa sindical. La defensa de la profesora Gordillo dijo que va a apelar esta decisión. Actualmente, Bester Gordillo Morales se encuentra internada en un hospital particular en la Ciudad de México. Y Miguel Barbosa va a seguir siendo el coordinador del PRD en el Senado, sin importar que la dirigencia del Sol Azteca ya había designado a Dolores Padierna para ocupar el cargo, luego de que el senador pues manifestara su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. 15 de 19 legisladores perredistas dieron su respaldo a Barbosa para que siga al frente de la bancada. Ahí tenemos estas imágenes. Vale la pena recordar que muchos de los senadores firmantes de este apoyo pues ya han renunciado al PRD. Zoe Robledo, Alejandro Encinas, Ríos Peter, y pues ahí hay una cosa interesante que es un tema financiero, un tema económico, ¿no? De senadores que pues ya están apoyando a otra fuerza política, pero siguen cobrando como senadores del Partido de la Revolución Democrática, las dietas legislativas. Bueno, pues así está el tema. Decirles que el grupo parlamentario del PRD está unido. Mantenemos una cohesión que, por cierto, pocos entienden, y que vamos a tener un comportamiento de mucha responsabilidad en este momento. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Elementos de la PGR detuvieron en Tamaulipas a Giulio Perrone, presunto líder de la mafia italiana, y lo detuvieron por su probable responsabilidad en el tráfico internacional de cocaína. El detenido de 64 años cuenta con una notificación roja de Interpol y una sentencia de más de 20 años otorgada por el Tribunal de Nápoles. Perrone fue entregado por el gobierno mexicano a las autoridades italianas. Y ahora, si me lo permite, vamos a ver lo que acontece en la escena internacional. ¿Me acompaña?
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reconoció la contribución de los hispanos a la Unión Americana. Además, prometió promover políticas que impulsen a los empresarios latinos. Esto lo dijo durante un evento dedicado a los hispanos organizado por el Partido Republicano. Cerca de 250,000 hispanos están sirviendo en la Armada, la Marina, la Fuerza Aérea, los guardacostas y sus reservas en este momento. La comunidad hispana es una de las comunidades más dinámicas de nuestro país. Su éxito es el éxito de Estados Unidos. Ahí mismo en la Unión Americana, Hawái se convirtió en el primer estado en demandar el nuevo decreto del presidente Donald Trump, el cual restringe la entrada al país a ciudadanos de 6 naciones de mayoría musulmana. El fiscal general de Hawái, Doug Chin, pidió ante el Tribunal Federal de Honolulu suspender la acción migratoria, ya que discrimina a la gente por su nacionalidad o religión. A esta medida se planean sumar Washington, Nueva York, Oregon, Minnesota y Massachusetts. De visita en Texas, Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reiteró que un eventual impuesto a las exportaciones de la Unión Americana dañaría la economía de los dos países, una propuesta que evalúan los republicanos. Además, recordó que ambas naciones tienen un tráfico diario de bienes y servicios de 2.500 millones de dólares. Esto lo dijo en el marco de la Conferencia Energética Internacional East CERAWeek, que se celebra en Houston, donde el líder canadiense explicó la política energética y medioambiental que implementa su gobierno. En Corea del Sur, el Tribunal Constitucional destituyó a la presidenta Park Geun-hye. De acuerdo con las autoridades, la asesora personal de la mandataria, Choi Son-sil, tuvo acceso a documentos confidenciales del gobierno, a pesar de no tener ningún cargo oficial, por lo que también está siendo investigada por los cargos de abuso de poder y fraude. Esta decisión generó decenas de protestas violentas a favor y en contra de la ahora exmandataria, que resultaron en la muerte de 2 personas. Ahora se deberán realizar elecciones presidenciales dentro de los próximos 60 días. Aumentó a 37 el número de menores fallecidos a causa del incendio en el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala. Este viernes el presidente Jimmy Morales visitó a las víctimas y a sus familiares en el Hospital Roosevelt en la capital guatemalteca. Desde ahí se comprometió a esclarecer los hechos y a castigar a los culpables. Nosotros seguiremos trabajando para que las investigaciones que se tienen que hacer por cada una de las instituciones pueda deducir las responsabilidades tanto administrativas como penales. Cabe destacar que en el país se han generado decenas de protestas, donde los ciudadanos culpan al gobierno por no haber actuado antes tras las denuncias sobre las irregularidades del lugar. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral dio inicio a las campañas para la segunda vuelta de los sufragios presidenciales, los cuales se realizarán el próximo 2 de abril. En estos comicios se enfrentarán el candidato oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lasso, quienes fueron los que obtuvieron más votos en la primera ronda. Ya es viernes de En Corto, en punto de las 8:30 de la noche. No se pierda la conversación con Ana Cecilia Nogués Garrido, investigadora del Instituto de Física de la UNAM. Una probadita. Desde muy pequeña yo creo que fui muy curiosa. Me gustaba mucho entender las cosas, posiblemente, no sé, para entender otro tipo de, hasta a uno mismo tal vez. Y siempre me gustó mucho entender cómo funcionaba algo, cómo era parte de la naturaleza, pues hasta donde puede uno, ¿no? Como niño. Y el primer día o la primera semana, no lo sé, lo digo así, pero que tuve mi primer clase de física, dije, pues quiero ser física, ¿no? Entonces, pues tendría yo 12 años. Encontré la parte entre la cuántica y la clásica y me encontré a las nanocosas, ¿no? Ahora, la nanociencia, por ejemplo, pues es un término que se acuñó pues no hace tanto y más bien pues tiene que ver con los avances que ha habido en la tecnología, en el simple hecho, por ejemplo, que te digo, el llegar y partir otra vez en 10 veces iguales cierta parte de la materia, pues no es sencillo, entonces necesitas cierto avance tecnológico, necesitas avance en las computadoras para poder no resolver un átomo o una molécula de 2, 3, 4, 5 átomos, sino para ya varios cientos de átomos. Entonces, que son cosas que se van dando, ¿no? De manera
pues no natural, pero se van dados los avances de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Entonces ahí es cuando me encuentro yo en ese mundo y bueno, pues es muy divertido. Este premio que pues es muy importante y que lo recibo con mucho gusto. Y te voy a decir por qué, porque no lo busqué, ¿sí? Hay cosas que uno busca y está atrás de ciertas cosas, pero no lo busqué. Se dio y entonces es algo que disfrutas más, ¿no? Una de estas mujeres, de las que afortunadamente hay muchas en México, una mujer muy brillante. Nos espera esta conversación. Y ya es viernes también, Viernes de Cultura, con Hilda Saray. Darío Villalba, artista plástico nacido en San Sebastián, España, en 1939, es una figura clave para entender la plástica de aquel país y que ahora podemos conocer en el Museo Carrillo Gil. Sin narratividad, con conceptos abstractos, con técnicas mixtas, Villalba nos muestra el mundo de otro modo. La figura humana, gente común de la calle, vagabundos y pacientes de hospitales psiquiátricos son algunos de los personajes de este artista. Con una curaduría de Carlos Palacios, la exposición se llama Darío Villalba, Obras, simplemente para dejarse asombrar. El Museo de Arte Carrillo Gil abre de martes a domingo de 10 a 18 horas y se ubica en la Avenida Revolución 1608, esquina Altavista, en San Ángel, en la Ciudad de México. El lado jazz es corazón, la historia de Mary Shelley, la creadora del Dr. Frankenstein y su monstruo, la vemos ahora en el teatro. Una creación de Eduardo Ruiz Aviñón que se presenta todos los jueves de marzo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Una historia estremecedora que nos muestra nuestra propia creación monstruosa. La verdad de cómo el monstruo somos nosotros. Teatro no apto para sensibles. Véalo en Adolfo Prieto, número 33, en la Colonia del Valle. Hasta aquí la información. Siga pendiente de nuestros cortes 4, 6, 8 de la noche, en punto de las 9. Acompañen a Gustavo Rentería con lo más importante generado en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes. Esto es México al Día.